Soy Wilda Gutiérrez en Marketing Relacional TV, como cada lunes. En breve, ya con ustedes. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Esta noche, el programa será dedicado al servicio en la industria de la gastronomía, restaurantes específicamente. En Santo Domingo gozamos de una variada y exquisita oferta. Tenemos todo tipo de sabores y colores, desde lugares pequeños y tranquilos hasta otros más amplios, majestuosos y mucho más alegres. Sin embargo, poco parecen satisfacernos de manera sostenida. El ciclo de vida de la mayoría es corto e inestable. Vemos la facilidad con la que establecimientos de este tipo cierran sus puertas y con esa misma ligereza abren otros, incluso muchas veces en el mismo local comercial. Este es un fenómeno que llama mucho la atención. A veces no sabemos si un restaurante continúa abierto o no, o por qué cerró sus puertas. Para conocer y despejar las razones de esta dinámica, contamos hoy con la presencia de un experto y consultor de restaurantes. Él inicia con la apertura del restaurante Romana Red en el 77 y tras la retirada de su padre en los años 90 emprende su propio negocio. En poco tiempo empieza a recibir por parte de dueños de restaurantes solicitudes de orientación para situaciones y conflictos varios. Él de inmediato identifica la oportunidad de poner nombre y apellido a esta gestión: Consultoría de Restaurantes. Licenciado en Administración de Empresas y posee en su haber importantes cursos y diplomados relacionados a la hotelería. En la actualidad lleva ya 29 restaurantes asesorados. Él es Daher Rodríguez Acra. Démosle la bienvenida. No sé si se me quedó algún detalle importante. Daher, ¿qué crees? No, más o menos eso sí. Bienvenido. Gracias. Con esa experiencia que tienes ya en tu haber. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, este es un tema, sobre todo a esta hora de cena, que invita al apetito. Vamos a tratar de contenernos. Y como por orden lógico, Daher, la primera interrogante sería, a tu entender, ¿cuáles son los factores clave, digamos no más de 4, que inciden en la permanencia de este tipo de establecimientos? Bueno, es amplio, pero para resumírtelo, yo entiendo que serían los 4 de que tú mencionas. El dueño es lo principal, es el corazón, o sea, del negocio. Y ¿cómo debe ser? él tiene que ser perseverante, tiene que ser muy concentrado, enfocado, tanto operacionalmente como administrativamente. Y tiene que ser muy proactivo. Proactivo a lo que viene en futuro, o sea, lo que viene. Tiene que tener un buen servicio, una buena calidad de los platos. Tiene que tener también mucha óptica, vamos a llamar, mucho enfoque a la exigencia
que tiene el mercado actualmente. Ok, mantenerse actualizado todo el tiempo. Siempre actualizado. Estar vigente la mayor parte del tiempo. Yo entiendo que esos son los puntos más A tu entender, esos son principales. los factores claves. Totalmente. Me has mencionado la palabra clave, Dager, el servicio. Y como te explicaba fuera de cámaras hace ya unos días, Marketing Relacional TV busca enfocar el servicio en toda su dimensión. Entonces te pregunto, ¿qué papel entiendes tú juega el servicio en el éxito o fracaso de un establecimiento de este tipo? Bueno, el servicio es tan importante como una buena calidad. El servicio es tan importante como la inversión que se hace en el local. Y realmente ese es mi instrumento A1 cuando estoy mejorando restaurante o cuando estoy supervisando este tipo de departamento. Bien. Dentro del servicio, ¿cuáles mencionaría como los elementos claves? Desde el principio, uno tiene que tener un buen reclutamiento de personal. Eso es lo ideal. Yo soy muy celoso cuando un empleado entra a la casa. O sea, tiene que pasar por una serie de interrogatorios, ya sea por recursos humanos o ya sea por mí. Después, cuando él entra, uno lo supervisa los 2 primeros meses, pero antes de eso uno tiene que darle un entrenamiento intenso. Okay. Un buen servicio o sea, comienza de la hoste, que es la persona de que te recibe, cómo te recibe, con buenos días, bienvenido al restaurante tal, preguntando si tienes reserva, y entonces ella pasa adelante y los clientes luego. ¿Para qué? Para darle una dirección hacia dónde se va a sentar. Okay. Es bueno, luego de esto, ¿cuáles otros factores cobran importancia? Ya una vez ya sentado, entra entonces el camarero a ser el vendedor. Yo la palabra, o sea, camarero, no me gusta usarla en los restaurantes, yo utilizo ya más bien vendedor. ¿Por qué? Porque él es un vendedor, o sea, de servicio, él es un vendedor de los productos que están dentro del restaurante, y realmente el camarero es el vendedor que va a vender los platos, los cafés, las bebidas y todo. Y claro, está vendiendo un servicio. Es así. Tenemos que recordar que el cliente viene de un tapón o problema o situaciones que quizá puede estar muy bien o puede estar un poquito lastimado. Al estar lastimado, pues realmente ahí entramos nosotros con un buen servicio. Yo entiendo que si un personal no tiene la capacidad y no tiene ese don de dar eso, no debe estar dentro de la industria. Realmente los restaurantes es puro servicio y realmente eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro punto, después cuando los clientes se sientan, se le toma la orden, tanto de bebida, después primero a las niñas y niños, después a los ancianos, después a las damas y después a los caballeros. Okay. Realmente para que no haya errores de un buen servicio, se toma un punto de referencia, o sea, las mesas tienen sillas y se pone y se coge una silla como punto de referencia, ya sea la puerta o ya sea la puerta de la cocina. Okay. Entonces después de eso se enumera la silla. Eso viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es parte del entrenamiento que ustedes Esa es parte le dan del al entrenamiento. ¿Por qué hacerse eso? Porque cuando el camarero toma la comanda y va apuntando los platos, él va poniendo el número 1 de la silla. Entonces, si tú pides un risotto con tenderloin, yo te pongo un número 1, risotto de tenderloin. Eso significa que ese risotto de tenderloin va en la silla 1. Cuando el runner de cocina saca los platos con la comanda, ya él sabe que ese risotto de tenderloin va en la silla 1. Con razón, yo tantas veces me he preguntado, en muchos restaurantes como debe ser, el mozo se dirige al comensal y entrega específicamente el plato que pidió, ya entiendo la logística. Claro, y como yo digo, o sea, no tiene que rifarse el plato, o sea, cuando el camarero, ¿de quién es este plato? Entonces, no, tiene que decirse, este plato es suyo, este plato es suyo, este plato es suyo. Realmente hay una cronología cómo se monta eso. Ok, wow, qué interesante. Las entradas no deben de pasar más de 7 minutos. Cuando tú ordenas una entrada, tiene que durar de 5 a 7 minutos, no más. Eso es parte del servicio, eso el tiempo de espera. Del buen servicio. ¿Cuál es la expectativa del cliente en su primer plato, donde probablemente, como tú dices, viene de la calle, viene con hambre probablemente?
Y más si es mediodía, porque al mediodía la gente tiene mucho rocho, o sea, tiene mucho, anda con un tiempo muy, sí, muy corto, y realmente uno tiene que darle ese timing de tiempo corto para que ese cliente pueda volver a su trabajo a tiempo. ¿Qué otro aspecto básico del servicio? Dentro de los servicios se clasifican en 3: un servicio a la francesa, un servicio a la inglesa y un servicio a la rusa. Explícanos, eso es muy interno. Tradúcenos. Realmente el servicio a la francesa viene desde el 1700 porque a los reyes se les servían de una manera. A la francesa es cuando el camarero le sirve por el lado izquierdo. Entonces pone en el centro de la mesa, pone los aperitivos o las entradas, y viene el camarero y le sirve. Esto toma mucho tiempo porque hay que dedicarle más tiempo a la mesa y eso me aumenta la nómina. Eso realmente yo lo sustituyo por un servicio a la inglesa, que tú lo pones en el centro de la mesa, ese aperitivo, y el mismo cliente pues se sirve. Ahí uno se economiza el tiempo del camarero dedicándole a mesa. El servicio no es tan malo porque uno lo compensa con otras cosas, y realmente el mismo cliente hace como una interacción entre la entrada y los comensales que están acompañando. Que al momento de tu sumar esos segundos, esos minutos, pues se convierte probablemente en un recurso. O varios recursos. Porque realmente al final, entre el personal, la materia prima, las compras, los costos, los inventarios que uno pasa, el marketing que uno tiene que hacer, uno tiene que sumar todo eso está dentro de los gastos, costos, y al final, en un estado de resultado, tiene que tener un buen GOP, que es un buen resultado donde viene el beneficio y la estabilidad del restaurante. Bien. Ahí se merman muchos restaurantes. Para terminar, un buen servicio, después que los platos principales están servidos, el camarero tiene que estar siempre pendiente a todos los detalles. Por ejemplo, que si le falta algo, que si el cliente necesita alguna sal, que si el cliente necesita alguna bebida, pues realmente siempre se ocupa de que la buena atención y mimarlo más bien, él se siente que realmente está en su casa. Qué bueno que nos confirmas cuán importante es el servicio en esta industria, porque yo en lo personal creo que es importante en esta y en absolutamente todas. Vámonos a la pausa, Daher, pero cuando regresemos quiero que hablemos de la fidelidad del cliente en este tipo de establecimientos. Volvemos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. El servicio en la industria de restaurantes es nuestro tema de hoy. Antes de la pauta, Daher, quería que nos hablaras un poquito de la fidelidad de los clientes. Yo veo casos de establecimientos que no desmejoran la calidad del servicio y como por arte de magia, los clientes migran a un restaurante solo por el hecho de ser nuevo. ¿Cómo realmente se analiza esta dinámica? ¿Es este tipo de público el que se llama público prostituto? Explícanos, danos tu parecer al respecto. Bueno, realmente cuando empezamos el tema, yo te comenté que el dueño tiene que ser el host, o sea, tiene que ser muy proactivo
y tiene que estar muy enfocado en su propio negocio. Okay. Sí, y siempre velar por las exigencias o sea, de mercadeo, las exigencias, o sea, del cliente, y realmente esta es la respuesta. Okay. Sí, va a haber... Debemos concluir que ese propietario no siguió la tendencia que el público espera. El propietario tiene que tener una óptica muy fina de darse cuenta cuando viene una buena amenaza o una mala amenaza. Okay. Por ejemplo, si va a abrir un restaurante, él tiene que innovar antes que ese restaurante abra, y cuando abre tiene que contrarrestar esas novedades que ese restaurante tiene. Okay. Y realmente, por eso me preguntan mucho que por qué cierran tantos restaurantes y que los restaurantes son muy inestables. Y eso fue una clienta que yo le dije sí y no. Okay. Realmente sí son inestables porque se ve, o sea, desde afuera, que cierran, abren, cierran, abren. Okay. Pero no es inestable cuando el dueño es muy organizado y está muy enfocado a su propio negocio. Esa es la razón, Daje, por la que muchas veces vemos que cierran por un tiempo y remodelan. O vemos que en un fin de semana uno va a un restaurante el viernes y al viernes siguiente está totalmente diferente, totalmente remodelado. Esa es la razón. Es bueno tratando remodelar. de estar vigente y de estar a la vanguardia todo el tiempo. Totalmente, siempre hay que estar remodelando cada cierto tiempo, no muy costoso porque realmente ya eso se le suma al gasto de la primera inversión. Yo siempre yo he hecho ya varios restaurantes y yo siempre tengo pendiente una carta debajo de la manga. Cuando yo hago un restaurante, siempre pienso que si se remodela dentro de 2 años o dentro de 1 año, 3 años, X tiempo, realmente los gastos de remodelación no deben de superar un índice para que eso no repercute en la rentabilidad del negocio. Claro. Y eso es importantísimo. En vez de tú romper el restaurante entero, tú simplemente cambias muebles, haces unos cambios muy leves, con bajos recursos, y realmente ya tú tienes algo nuevo, más cambio de plato, más un buen marketing, quizá un cambio ligero de logo, refrescarlo, como refrescar un poco la marca. Exactamente, y siempre bajo costo, siempre bajo gastos. He visto casos, Dajer, en que el restaurante pues se da la tarea de remodelar, una remodelación agresiva, y al poco tiempo tienen que cerrar sus puertas. Eso me imagino que se traduce a pérdida total. Totalmente, y realmente cuando yo entro a una asesoría yo tengo un timing muy corto, 6 meses, 8 meses, y porque realmente no debe haber errores cuando yo empiezo a accionar. Y realmente la remodelación no es la clave para tú retomar una buena venta. El cambio de menú no necesariamente es la clave para que tú subas venta. Simplemente es un grupo de conjuntos que tú tienes que hacer para que te dé la respuesta de que tú quieres. Tú tienes que estar muy enfocado y tú tienes que estar muy certero. Muy certero de las decisiones, toma decisiones de que tú vas a hacer. Porque estamos hablando una inversión muy, muy cuantiosa, o sea, de mucho dinero. No estamos hablando de 2 o 3 milloncitos de pesos. Estamos hablando de varios millones de pesos. O sea que básicamente la suma de esfuerzos es la que te va a garantizar el éxito. Totalmente. Dajer, en ese mismo orden, quiero preguntarte, ¿crees importante que haya una cara visible, una persona que esté ahí siempre, una persona que salude, que incluso muchas veces converse con los comensales? Hay personas que nos gusta eso, que nos gusta sentirnos mimados. ¿Esto es importante? ¿Qué tú entiendes? Todas esas cosas suman, o sea, realmente, el que te atienda siempre una cara, llámese dueño o gerente, o la persona encargada, eso siempre suma, pero... No es vital. Es muy importante, pero no te lastima a la hora de que por eso cerró el restaurante, porque realmente los restaurantes que yo he trabajado, siempre pregunto quién va a estar a cargo del restaurante, quién va a ser la cara. Cuando no hay una cara, entonces yo cambio el switch y hago algo más institucional. Hago que el restaurante no vaya, por el dueño, sino vayan por la experiencia, por una buena experiencia, un buen servicio, una buena comida, una buena calidad, un buen marketing,
Y todo eso se va uniendo y te da una respuesta Ok. de un buen éxito. Se puede decir simplemente que son estrategias diferentes. Son estrategias diferentes. A mí me preguntan siempre, ¿cómo tú hiciste en el sitio anterior? Y yo le digo, no, cada restaurante Tiene una realidad. tiene una identificación propia. Es como Ok. los hijos. Tú tienes un hijo de una manera y tú tienes otra. Si tú lo Ok. tratas igual, hay problemas. Es así, entonces, es así. Dicho esto, Daher, quiero preguntarte, en caso de que entiendas importante que haya una cara visible, ¿quién debe ser? ¿El propietario, el chef, el gerente o empleado, llámese como se llame? ¿Y qué tipo de persona debe ejercer ese rol? Hay personas que no tienen ese carisma. ¿Cómo se da esa dinámica? Yo he escuchado de boca de expertos que dicen, humanamente el chef no puede, no tiene la capacidad, no tiene el tiempo, porque el chef debe de estar en la cocina. Entonces el chef, yo descarto que sea el chef. Alguna gente dice que sí, alguna gente dice que es el propietario porque es el doliente. ¿Qué opinión tienes al respecto? Difiero con ese comentario, porque realmente cuando el chef no tiene tiempo, es que algo está pasando en la cocina. Okay. O tiene poco personal y el chef realmente está involucrado haciendo los platos, que sí, eso es bueno porque así supervisa la calidad, pero el chef tiene que tener tiempo para darle ese cariño a ese cliente. Okay. Cuando un chef sale, realmente es una persona importante, una persona que realmente es algo como medio novedoso, o sea, es medio curioso, y realmente es bueno que salga. Okay. Siempre cuando tú le das todas las detalles al cliente, lo añoña, lo trata como un rey, ¿quién no se pone Claro. bien con eso? O sea, ¿por ¿Quién qué no se derrite, como ¿Quién digo no se yo? derrite? Y claro, si el dueño más bien le da un servicio espectacular a esa mesa o a esas mesas, que es el ojo del amo, porque, o sea, ¿por qué no? Pero cuando no se tiene un dueño fijo, como en muchas franquicias o algunos restaurantes, uno siempre pone personas muy claves que primero tenga carisma, que sepa del servicio, que sepa atender y tenga el vocabulario del manejo de un buen restaurante. Porque realmente, si eso no tiene, esos son uno de los puntos por qué fracasa en un restaurante. Perfecto. Yo he visto muchos restaurantes donde el gerente no tiene esa habilidad, esos conocimientos, y a los meses tú lo ves cerrado. Yo tengo una curiosidad por saber, Daher, ¿cuáles consideras tú que son los establecimientos pues con mejores prácticas aquí en el país? Pero esto luego de la pausa. Volvemos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy.
Nuestro tema de hoy es el servicio en la industria de restaurantes. Y ahora me surge la inquietud, Daher, ¿no deberían ofrecer los restaurantes como tal, como servicio, los commodities tales como el pan, el agua, de manera gratuita, como antes se estilaba? Ahora no solamente que te venden el agua, sino que te sirven la que les da la gana. Ellos no saben si yo quiero una botellita de agua de 300 pesos, por ejemplo, y esto aparte de los impuestos, de las propinas. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Bueno, te he puesto en compromiso, ¿eh? Realmente, porque yo soy como el precursor de esa cosa que le he quitado. Ajá. O sea, claro que sí. Dame tus razones. ¿Por qué? Para que por lo menos podamos entender los porqués. Algunas cosas, bueno, el agua, o sea, definitivamente, a medida que va pasando el tiempo y la exigencia del cliente quiere un tipo de agua de mejor calidad. Entonces, ahí voy. Ahí voy. Cliente que quiera un agua de mejor calidad, pues que sea el exacto, que la pague de su bolsillo. El buen servicio de un restaurante es tener marcas diferentes de agua y que el cliente elija de acuerdo a sus ingresos si quiere comprar un agua de 60 pesos o de 100 pesos o de 300 pesos. Ok, eso lo veo bien. Yo me refiero al agua básica, al agua de la casa donde te lo servían en una copita o un vasito, que no te traen la botella. Realmente eso se recortó por varios factores, pero si el cliente lo pide, sí lo tiene. ¿Están en la obligación los Totalmente. restaurantes pues de servirlo? Totalmente, claro que sí. Bueno, no es la obligación, sino el buen servicio. O sea, volvemos lo que es el buen servicio. Ok, ¿y el pan? El mismo tema. El pan se quitó realmente porque sube mucho el costo y el gasto al final. Entonces, al final, tú comes pan y realmente se te queda el postre. Ya. Entonces, algunas veces, la buena rentabilidad del negocio te impide tener un pan. Pero ahí viene la buena estrategia del dueño. En vez de poner pan, te puede poner unas tostitas, unos casabitos, unos crisini, donde realmente tú puedes tener algo mientras llega tu plato principal. Bueno, el tema del pan pues lo entiendo porque por lo menos tiene una justificación de cara a la estrategia de negocio, que obviamente la rentabilidad pues es básica. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta importante para mí. Yo sé que estás ahora mismo bajo contrato de una firma extranjera radicada aquí en el país. ¿Serías tan valiente, Daher, de decirnos cuáles son aquellos restaurantes que entienden en la ciudad tienen la mejor práctica ahora mismo? Bueno, no te puedo hablar de mí, porque realmente cuando voy a un restaurante, como fui la semana pasada, me atendieron a mí impresionantemente bien. O sea, ¿por qué? Porque mis ex camareros, mis ex metres, cuando yo llego de Hola Hoste, realmente me da un servicio espectacular. Yo creo que me atiendan igual a mí. Pero lo que me pueden decir a mí, clientes, que fue a un restaurante, le fue bien aquí, le fue bien en otro sitio. Te puedo mencionar La Casina, tiene un buen servicio, según lo que me dicen. Mitre también tiene un buen servicio. Hostería de Chiro también tiene un buen servicio. Patepalo también se presta a dar un buen servicio. Pero te comento, o sea, yo voy al sitio y yo tengo de todo ahí, o sea, que si entrada, que si el camarero, que si viene, que si lo otro, pero realmente yo no te puedo dar un buen... Es que a ti te reconocen, así es comentario. fácil. Pues ya que hablamos del tema, Daher, permíteme decirte que 2 de mis restaurantes favoritos en la ciudad tienen un común denominador y es el servicio. Y no es pura casualidad que ambos tengan un tiempo importante en el mercado. Ojo, esto no es una cuña, eso es una realidad y es una experiencia personal. Por eso ni siquiera voy a mencionar los nombres. Pero se nos agotó el tiempo. Las gracias a Daher Rodríguez Acra, consultor de restaurantes, por edificarnos con sus experiencias. Gracias, Daher, agradecemos tu visita y esperamos que se repita. Recuerden sintonizar 5 días de lunes a viernes a las 8 de la noche por este canal Noticias 16. Y mañana martes para los amantes del arte. Soy Wilda Gutiérrez en Marketing Relacional TV. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.